Un experimento llevado a cabo en las silenciosas cámaras del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha confrontado los miedos más profundos incrustados en la psique humana, desvelando la naturaleza fundamental de tales terrores en una atmósfera de solemnidad clínica. Los voluntarios fueron confinados dentro de una cámara totalmente aislada acústicamente, un entorno desprovisto de cualquier ruido o estímulo externo, envueltos en un silencio absoluto similar al vacío de la propia muerte. Los resultados entregaron una acusación despiadada de la psicología humana, pues el 67% de los participantes no pudo soportar esta profunda quietud y eligió administrarse una descarga eléctrica a sí mismos, prefiriendo el dolor físico agudo antes que la ordalía de quedarse a solas con sus propios pensamientos. Este suceso no puede descartarse como un mero aburrimiento transitorio, sino que ilustra cómo los cerebros de los individuos contemporáneos están gobernados por frecuencias particulares de ondas cerebrales, específicamente vibraciones a 38 hercios. Bajo circunstancias naturales y ancestrales, los seres humanos alcanzaban esta frecuencia únicamente cuando eran perseguidos por una bestia salvaje, con la adrenalina surgiendo a través del corazón en momentos de cruda supervivencia. Sin embargo, la tragedia del hombre moderno yace en el hecho de que, desde el instante en que abre sus ojos al amanecer hasta que sucumbe exhausto a la oscuridad envolvente, su cerebro permanece atrapado en este estado de alerta roja. Esto explica la capacidad para contemplar videos cortos en plataformas de redes sociales durante 6 horas sin pestañear, mientras que leer una sola página de un libro se siente como un tormento insoportable. No es una cuestión de voluntad débil o indolencia, sino más bien un mecanismo biológico dentro del cráneo que está atrapado en el engranaje incorrecto, corriendo locamente como un automóvil sin frenos sobre una autopista infinita. Por otro lado, la frecuencia restauradora de 8 hercios, que el alma anhela como un desierto ansía la lluvia, ha desaparecido de la vida durante años. Las investigaciones más recientes, como un estudio realizado en el año 2025 en el Hospital Mount Sinai, demuestran que estas ondas beta elevadas no solo aumentan la ansiedad, sino que también disminuyen las funciones cognitivas. Y pueden ser moduladas a través de ondas alfa o zeta. Por ejemplo, la meditación regular equilibra estas frecuencias, mejorando así la salud mental. Hoy, les guiaré a través de los laberintos de la mente para descubrir métodos para liberar al cerebro de esta prisión invisible de ondas de radio, pero primero debemos confrontar una verdad aún más desgarradora sobre nuestro mecanismo interno. Cada segundo, el cerebro genera secretamente corrientes bioeléctricas que forman varias frecuencias de vibración, similar a girar el dial de un antiguo aparato de radio. La frecuencia a la que el cerebro resuena determina si uno se convierte en un genio creativo o en una existencia fatigada en los márgenes de la sociedad. La Universidad de Harvard, en un estudio que abarcó 15 años e involucró a 2.000 pacientes afligidos con trastornos de ansiedad, descubrió un hilo común escalofriante. Los cerebros de estos individuos vibraban persistentemente entre 25 y 38 hercios. En el reino científico, esta frecuencia se conoce como onda beta alta o, más bruscamente, la máquina de producir ansiedad. El aspecto más desesperante es que cada segundo de vigilia ve a uno retorciéndose en este cenagal, pues tan pronto como uno abre los ojos por la mañana, por reflejo alcanza el teléfono inteligente, y el cerebro escala inmediatamente a 35 hercios. Tras desplazarse por noticias negativas y revisar mensajes de trabajo, la frecuencia estalla, y cuando uno finalmente se sienta en el escritorio, las ondas cerebrales no difieren de las de un hombre primitivo huyendo de las fauces de un depredador. Sin embargo, el verdadero asesino que roe silenciosamente la vida acecha todavía en las sombras. En un experimento comparativo pionero en la Universidad de Stanford, un grupo trabajó durante 8 horas consecutivas en un estado de ondas beta altas, mientras que el otro tomó pausas de 15 minutos cada 2 horas, cambiando el cerebro a un estado de onda alfa entre 8 y 12 hercios. Los resultados asombraron a todos los observadores, pues la productividad del primer grupo alcanzó solo el 40% de la del segundo, con una tasa de error 3 veces mayor. Uno cree ser diligente, pero en realidad está consumiendo la vida de la manera más ineficiente.
La causa de esta tragedia es que el cerebro humano posee 5 marchas de operación, cada una correspondiente a una banda de frecuencia distinta, y la sociedad moderna ha saboteado nuestra caja de cambios. La marcha más alta es la onda gamma, vibrando entre 38 y 42 hercios, representando el modo del genio, la cumbre de la cognición, el estado donde operaban grandes compositores y físicos teóricos. El Instituto de Tecnología de Massachusetts colocó dispositivos de medición en las cabezas de monjes tibetanos, descubriendo que durante la meditación profunda producen establemente ondas gamma a 40 hercios. Momento en el cual su concentración alcanza 7 veces la de los individuos ordinarios. Pero la cruel realidad es que la onda gamma emerge solo en un entorno puro y tranquilo, y el diseño lógico de la sociedad tecnológica moderna es interrumpir la atención constantemente. Cada 90 segundos una notificación, cada 5 minutos un mensaje, impidiendo que el cerebro entre en el estado de enfoque profundo, sellando para siempre nuestro potencial interior. Descendiendo más profundo, encontramos la tercera marcha, la onda alfa, la frecuencia dorada olvidada que vibra entre 8 y 12 hercios, fuente de toda creatividad revolucionaria. Seguramente uno ha experimentado esos momentos mágicos bajo una ducha cálida o durante un paseo tranquilo, donde las ideas estallan y la mente se aclara. Esta es la manifestación de la onda alfa. La Universidad de Stanford, al monitorear a los 100 mayores genios creativos del mundo, descubrió que el 70% de sus ideas más brillantes llegaron no mientras fruncían el ceño en el escritorio, sino en estados de completa relajación natural. Más abajo aún yace el misterioso reino de la onda Z, vibrando entre 4 y 8 hercios, el límite incierto entre la conciencia y el subconsciente, que emerge solo inmediatamente antes de caer dormido y en meditaciones muy profundas. Según investigaciones sobre el sueño profundo, la onda Z es el periodo crítico en el que el cerebro organiza y almacena información, integrando todo lo experimentado durante el día en la memoria a largo plazo. Si uno salta la fase Z colapsando en el sueño por agotamiento extremo, al día siguiente olvidará el 80% de lo aprendido. Y finalmente, el fundamento más profundo, la base de la vida, es la onda delta, vibrando entre 0.5 y 4 hercios. La frecuencia del sueño profundo sin sueños donde el cerebro realiza una gran limpieza y reparación celular. 5 prisiones, 5 cadenas invisibles, confinan el cerebro en el estado más ineficiente, un sistema diseñado intencional y sofisticadamente donde grandes corporaciones de redes sociales emplean a los neurocientíficos más destacados para generar adicción. Han descubierto que un me gusta libera dopamina, manteniendo las ondas cerebrales en un estimulante estado beta alto. Entonces, ¿cuál es el camino para romper este punto muerto? La respuesta exige una disciplina de hierro, reclamar la mañana evitando pantallas, crear tiempo inviolable para el trabajo profundo activando las ondas gamma, forzar al cerebro al descanso alfa con pausas activas. Confrontar la onda Z permitiendo que los pensamientos reprimidos surjan en la oscuridad antes de dormir y proteger rigurosamente la onda delta manteniendo el dormitorio fresco y oscuro. Estudios recientes de 2025 en la Universidad de Stanford, combinando música con estimulación magnética transcraneal, sugieren que ayudas externas pueden facilitar estos cambios, potencialmente sobrealimentando la eficiencia neuronal. No obstante, la narrativa del control y la conciencia se extiende más allá de las frecuencias de las ondas cerebrales dentro del estrecho cráneo. Ampliando la mirada a la esencia de la existencia, otro velo misterioso se levanta, y la vida y la muerte se entrelazan en una extraña danza cuántica. En este mismo momento, mientras usted lee estas líneas, en innumerables universos paralelos una versión de usted puede haber exhalado ya el último aliento, pero usted no siente ese final. Pues su conciencia no se detiene en el momento de la muerte, sino que se desliza automáticamente hacia la única rama superviviente de la realidad. Esta es la teoría de la inmortalidad cuántica, una hipótesis audaz debatida ferozmente por los científicos durante más de un siglo. Todo comenzó con el clásico experimento de la doble rendija de 1927, que reveló que si un electrón se dispara sin observación, se comporta como una onda,
Pero si se coloca un dispositivo de observación, colapsa inmediatamente en una partícula. Esto significa que el acto de observación por la conciencia crea la realidad. Para burlarse de esta lógica absurda, Owen Schrödinger ideó en 1935 su famoso experimento mental del gato encerrado con un átomo radiactivo. Según la mecánica cuántica, antes de que la caja se abra, el gato está vivo y muerto simultáneamente. Mientras el mundo científico debatía, Hugh Everett, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, propuso la teoría de los muchos mundos, afirmando que la función de onda nunca colapsa. En cambio, cuando ocurre un evento cuántico, el universo se ramifica en innumerables universos paralelos correspondientes a todos los resultados posibles. Ahora, sustituya al gato de Schrödinger con usted mismo. Al cruzar la calle, un camión fuera de control se precipita hacia usted. En el mundo cuántico multidimensional, el universo se ramifica, en uno ocurre la colisión y usted perece, pero su conciencia, incapaz de experimentar la nada, se desliza milagrosamente hacia la rama donde el camión frena. Usted solo puede experimentar el resultado de supervivencia. La probabilidad de que un ser humano alcance la edad adulta superando miles de millones de peligros es infinitesimal, lo que sugiere que la conciencia juega un juego de dados cuánticos, fijándose en la única rama temporal superviviente. Más aterradora que la muerte es la pregunta filosófica que plantea esta teoría sobre la identidad. Si la conciencia se desplaza continuamente a nuevas realidades para evadir la muerte, ¿es el usted de hoy la misma persona que el usted de ayer? Quizás el concepto de nosotros es en sí mismo una ilusión sostenida por la memoria. En este instante, usted se da cuenta de la verdad impactante, innumerables versiones de usted han muerto en otros universos, dejando un dolor extremo a sus seres queridos allí, mientras usted, sentado aquí, es la pieza más afortunada, el gran superviviente. Sin embargo, esta inmortalidad cuántica es un fantasma fundamentado en leyes físicas, no significando eternidad absoluta, pues según la segunda ley de la termodinámica, el universo procede finalmente hacia la muerte térmica, donde la entropía se maximiza y la conciencia no encuentra asidero. Pero profundizando más en la esencia de la existencia, superando los límites de la termodinámica, el mecanismo sofisticado del universo desvela otro velo. Físicos como Roger Penrose y Stuart Hameroff proponen la teoría de la reducción objetiva orquestada, afirmando que la conciencia deriva de estructuras profundas de microtúbulos dentro de las células cerebrales. Cuando el corazón se detiene, estos microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información cuántica dentro de ellos no se destruye, escapa al espacio, reintegrándose en la estructura del universo. Esto abre la posibilidad de que la muerte sea meramente una transición de estado, donde la conciencia se libera del caparazón biológico y regresa al vasto mar informacional del cosmos. Mirando el mundo a través de esta lente, cada momento que pasa no es pérdida, sino una selección continua entre innumerables posibilidades. Creemos caminar por un camino recto, pero en verdad nos equilibramos sobre un abismo de probabilidades. Sin embargo, en este juego de dados cuántico, la existencia persistente de la conciencia conlleva una profunda soledad. Si usted es verdaderamente inmortal cuánticamente, debe ser testigo eterno de la descomposición, viendo partir a todos sus seres queridos uno por uno en su línea de tiempo subjetiva. Usted sobrevive a catástrofes, pero el mundo cambia, volviéndose extraño y ajeno. En un instante, se da cuenta de que el precio de la existencia eterna es la alienación absoluta. Si no hay nadie con quien compartir, nadie a quien amar y comprender, ¿cuál es el sentido de la existencia? La muerte que tememos, la finitud de la vida humana, tal vez sea el regalo más misericordioso del Creador, pues otorga valor espiritual eterno a la vida breve. Y mientras el universo avanza hacia el apocalipsis, la cosmología cíclica conforme de Roger Penrose sugiere que la muerte térmica actual no es el final eterno, sino el requisito previo para el próximo Big Bang. Desde ese vacío frío y silencioso, una fluctuación cuántica desencadena un nuevo ciclo, y la conciencia, como forma de información cuántica, puede encontrar la oportunidad de manifestarse de nuevo.
En ese momento, la mente exhausta de la persecución de la eternidad y los secretos cuánticos se da cuenta de que la paz no reside en escapar de la muerte o buscar mejores realidades. Comprendemos después, con una claridad que solo otorga la introspección profunda, que todas las teorías de alto nivel, desde los multiversos hasta las supercuerdas, son intentos de la limitada mente humana para aplacar el miedo al sinsentido y al vacío. Extendemos nuestra más sincera y profunda gratitud a gigantes como Albert Einstein, Owen Schrödinger, Hugh Everett, Roger Penrose, Stuart Hameroff y a los incontables investigadores anónimos de instituciones como el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Stanford y el Hospital Mount Sinai, por sus inestimables contribuciones, por los sacrificios silenciosos en laboratorios solitarios y la incansable dedicación al conocimiento humano que nos permite vislumbrar el tejido de la realidad. Solo esperamos que, en este flujo de vida que cambia rápidamente, aprendamos a soltar las cargas inútiles, anclando nuestra conciencia completamente a este momento, sintiendo el sabor claro del té de la mañana y la luz en los ojos del ser amado. Hay cosas que parecen frágiles como la niebla, la sonrisa fugaz de un extraño, el toque ligero de la comprensión, que poseen el poder de atravesar el espacio y el tiempo, y en un universo donde incluso las estrellas se extinguirán, son el único soporte firme. La única constante eterna que trasciende la física para tocar lo divino. Esa conexión con lo divino no es un susurro metafísico vacío ni una simple consolación ante la finitud, sino que se manifiesta en la estructura misma de la realidad, allí donde la biología se funde con la mecánica cuántica en una danza invisible. Al profundizar en el corazón de nuestras células, encontramos que los microtúbulos, esas delicadas mallas de proteína tubulina que dan forma a nuestras neuronas, no son meros andamios estructurales, sino auténticos santuarios de coherencia cuántica. Dentro de estos cilindros diminutos, las moléculas de agua y las nubes de electrones parecen orquestar un estado de entrelazamiento que desafía la temperatura cálida y húmeda del cerebro, un entorno que en la física clásica debería destruir cualquier delicadeza cuántica. Sin embargo, la naturaleza ha perfeccionado, a lo largo de miles de millones de años de evolución, un mecanismo para proteger esta información. La teoría de la reducción objetiva orquestada sugiere que cada uno de nuestros pensamientos, cada destello de autoconciencia, es en realidad un evento de gravedad cuántica, un momento en el que la estructura del espacio-tiempo se dobla y decide entre múltiples estados posibles. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión del yo. Si la conciencia no es un producto secundario del procesamiento químico de la sinapsis, sino una propiedad fundamental del tejido del cosmos, entonces nuestra identidad se expande mucho más allá de las fronteras de nuestra piel. Cada vez que observamos el mundo, estamos participando en la construcción de la realidad. En los laboratorios de física más avanzados, desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts hasta los centros de investigación en Oxford, los científicos observan cómo el simple acto de medir una partícula obliga al universo a elegir un camino. Si aplicamos esta lógica a la escala de la vida humana, nos enfrentamos a la vertiginosa posibilidad de que el multiverso de Hugh Everett sea nuestra verdadera morada. En este escenario, cada decisión, cada accidente esquivado por 1 milímetro, genera una ramificación donde una versión de nosotros continúa existiendo. Somos los herederos de una cadena improbable de supervivencias, los navegantes que siempre encuentran el puerto seguro en la tormenta de las probabilidades. Pero esta supervivencia cuántica no está exenta de una melancolía profunda. Imagine por un momento la soledad de ser el observador eterno. Mientras su conciencia salta de una realidad a otra para evitar la cesación, deja atrás un rastro de mundos donde su ausencia es un vacío doloroso para los demás. La inmortalidad, vista bajo esta luz, no es una bendición de compañía eterna, sino un aislamiento progresivo. En el horizonte lejano de este viaje, nos enfrentamos a la segunda ley de la termodinámica, esa sentencia implacable que dicta que el desorden, o la entropía, siempre debe aumentar. El universo se expande, las estrellas agotan su combustible nuclear y se transforman en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros, y finalmente, incluso estos colosos se evaporan a través de la radiación de Hawking.
Llegará un punto en el que el cosmos sea un mar vasto, frío y oscuro de fotones de longitud de onda infinita, donde no habrá calor para sostener la vida ni gradientes de energía para procesar la información. Es la muerte térmica, el silencio absoluto donde el tiempo mismo parece perder su significado porque ya no ocurre nada que pueda ser medido. Sin embargo, es precisamente en este límite extremo donde la visión de Roger Penrose ofrece un rayo de esperanza científica. Su cosmología cíclica conforme propone que este final no es un muro, sino una puerta. Cuando el universo está vacío y solo quedan partículas sin masa, la geometría del espacio cambia de tal manera que el infinito del universo viejo se vuelve indistinguible del punto de origen de un nuevo Big Bang. En este ciclo eterno de eones, la información cuántica, aquella que constituyó nuestra conciencia en los microtúbulos, podría no desaparecer por completo. Podría quedar grabada en el fondo cósmico de microondas, en las sutiles irregularidades que darán forma a las galaxias del próximo universo. Somos, en esencia, polvo de estrellas que ha aprendido a pensar, y quizás, ecos de pensamientos que han sobrevivido a universos anteriores. Esta comprensión nos obliga a mirar el presente con una reverencia renovada. Si el destino final es una danza eterna de creación y destrucción, si nuestra conciencia es una pieza de un rompecabezas cósmico infinito, entonces el valor de un solo suspiro de aire puro o del tacto de una mano amiga se vuelve incalculable. No necesitamos máquinas del tiempo ni portales hacia otras dimensiones para experimentar el milagro de la existencia. Lo estamos viviendo en la pequeña vibración de cada célula de nuestro cuerpo. La ciencia no nos aleja de lo sagrado, sino que nos proporciona el lenguaje preciso para describir su complejidad. Al estudiar la decoherencia cuántica y la biología molecular, no estamos simplemente diseccionando la vida, sino que estamos leyendo las notas de una sinfonía que ha estado sonando desde antes de que el tiempo tuviera nombre. En aquel entonces, cuando apenas comenzábamos a gatear por los senderos de la lógica y la observación empírica, creíamos que el mundo era una máquina predecible, un reloj de precisión donde cada causa tenía un efecto lineal y donde la muerte era el punto final absoluto de una frase sin sentido. Nos sentíamos pequeños, fragmentos aislados de carne y hueso perdidos en un vacío indiferente, tratando desesperadamente de aferrarnos a certezas materiales para acallar el grito de nuestra propia finitud. Más tarde comprendimos que la realidad es un tapiz infinitamente más rico y entrelazado, un océano de posibilidades donde la mente y la materia no son enemigos, sino reflejos de una misma esencia profunda. Entendimos que nuestra búsqueda de la eternidad no era un capricho del ego, sino el eco de una verdad física, que la información no se destruye, que la energía solo se transforma y que somos los ojos a través de los cuales el universo se contempla a sí mismo y se maravilla de su propia complejidad. En este punto del camino, sentimos la necesidad de expresar una gratitud que desborda las palabras hacia los pioneros que dedicaron sus vidas a iluminar estas sombras. A Albert Einstein, que nos enseñó la elasticidad del tiempo, a Owen Schrödinger, que se atrevió a imaginar la paradoja del observador, a Hugh Everett, que vislumbró la multiplicidad de nuestra existencia, y muy especialmente a Roger Penrose y Stuart Hameroff, cuyas mentes audaces han tendido un puente entre la física de lo inmenso y la biología de lo minúsculo. Nuestra deuda es eterna con todos los investigadores anónimos, los técnicos de laboratorio, los matemáticos que pasan noches en vela frente a pizarras llenas de ecuaciones y los filósofos que no temen preguntar el porqué de las cosas. Gracias a su sacrificio silencioso en los templos del conocimiento moderno como la Universidad de Stanford, el Instituto Max Planck o el Hospital Mount Sinai, hoy podemos caminar con menos miedo y más asombro. Su dedicación es la antorcha que mantiene encendida la llama de la curiosidad humana frente a la inmensidad de la noche cósmica. Solo esperamos que, al poseer este conocimiento, la humanidad encuentre la sabiduría para no perderse en la abstracción. Que esta comprensión de la inmortalidad cuántica y la ciclicidad del cosmos no nos haga distantes, sino más presentes. Que aprendamos a valorar la fragilidad de este momento específico, sabiendo que es un regalo que ha sobrevivido a 1 billón de otras posibilidades. Que la próxima vez que miremos las estrellas, no veamos solo luces frías en el vacío,
sino que reconozcamos en ellas el origen de nuestros propios átomos y la promesa de que nada de lo que somos se perderá realmente en la nada. Hay cosas que poseen una solidez que trasciende la física, verdades que no necesitan de la reducción objetiva ni de la termodinámica para ser validadas. La calidez de un abrazo en un momento de pérdida, la chispa de alegría al descubrir algo nuevo, la paz que se siente al observar el atardecer mientras el mundo se sumerge en el crepúsculo. Son estas experiencias, breves como el parpadeo de una partícula subatómica pero vastas como una galaxia, las que dan sentido al gran teatro del universo. Al final, no seremos recordados por cuántas realidades atravesamos, sino por cuánta luz fuimos capaces de generar en esta pequeña parcela de tiempo que nos fue concedida, tocando lo eterno a través de lo efímero, encontrando lo divino en lo humano. Y esa búsqueda de lo divino en la arquitectura de nuestra propia biología nos lleva a descender, con la cautela de un explorador que entra en una caverna inexplorada, hacia las profundidades del microcosmos celular. No basta con mirar la superficie de la piel ni el bombeo rítmico del corazón, debemos sumergirnos en el silencio aparente de la neurona, esa célula estrellada que ha sido, durante siglos, el gran enigma de la anatomía humana. Allí, lejos del ruido del mundo macroscópico, donde las leyes de la física clásica comienzan a desmoronarse como arena seca entre los dedos, encontramos una estructura que desafía nuestra comprensión tradicional de la vida, el citoesqueleto. Durante décadas, la biología convencional nos enseñó a ver el citoesqueleto simplemente como el andamiaje del edificio celular, un conjunto de vigas y columnas pasivas encargadas de mantener la forma de la célula y organizar el transporte de materiales. Sin embargo, al ajustar la lente de nuestra curiosidad y aplicar los principios de la mecánica cuántica, ese andamiaje inerte se revela como algo infinitamente más dinámico y misterioso. Nos adentramos en los microtúbulos, esos cilindros huecos formados por polímeros de una proteína llamada tubulina. Si pudiéramos reducir nuestro tamaño hasta la escala de un nanómetro y caminar sobre la superficie de uno de estos microtúbulos, nos sentiríamos como si estuviéramos sobre un mosaico geométrico perfecto. Una red cristalina que vibra con una frecuencia que escapa al oído humano pero que resuena con la energía fundamental del universo. Cada dímero de tubulina en esta estructura no es un simple ladrillo estático, es un bit de información, o más precisamente, un qubit cuántico potencial. En el interior hidrofóbico de estas proteínas, protegidos del entorno acuoso y ruidoso del cerebro que teóricamente debería destruir cualquier estado cuántico delicado, ocurren fenómenos que antes creíamos exclusivos de los aceleradores de partículas o de las estrellas de neutrones. Aquí, en la oscuridad cálida de nuestro propio cráneo, los electrones bailan en una superposición de estados, existiendo en múltiples lugares y configuraciones simultáneamente. Es una danza de probabilidades donde el sí y el no coexisten hasta el instante preciso de la reducción objetiva, ese momento de colapso orquestado que genera un destello de protoconciencia. Al contemplar este mecanismo, la visión mecanicista del cerebro como una computadora biológica compleja se disuelve. No somos simplemente algoritmos procesando datos de entrada y salida. Somos instrumentos musicales de una sofisticación inabarcable. Imaginen por un instante que cada neurona es una cuerda de violín y que los microtúbulos son la madera resonante que amplifica y da color al sonido. Cuando pensamos, cuando amamos, cuando recordamos el aroma de la lluvia sobre la tierra seca, lo que está ocurriendo es una sinfonía de coherencia cuántica que se extiende por vastas regiones del cerebro, unificando millones de eventos disparatados en una sola experiencia subjetiva fluida y continua. Esta perspectiva nos obliga a reconsiderar nuestra relación con el entorno natural. Si la biología cuántica es la base de nuestra conciencia, entonces no es un fenómeno aislado, sino una propiedad intrínseca de la materia viva que ha sabido aprovechar las leyes más sutiles del cosmos. No necesitamos mirar solo hacia adentro para ver esta maravilla, basta con observar el vuelo migratorio del petirrojo europeo bajo el cielo otoñal. Durante mucho tiempo nos preguntamos cómo estas pequeñas aves podían navegar miles de kilómetros con una precisión que avergonzaría a nuestros mejores sistemas de posicionamiento global.
Hoy sabemos que en sus retinas habitan proteínas llamadas criptocromos, las cuales utilizan el entrelazamiento cuántico de pares de electrones radicales para detectar las líneas invisibles del campo magnético terrestre. El pájaro no solo ve el bosque y el río, ve literalmente el campo magnético de la Tierra dibujado sobre su visión como una capa de realidad aumentada, una brújula cuántica integrada que ha funcionado a la perfección millones de años antes de que la humanidad descubriera el electromagnetismo. Del mismo modo, al observar una simple hoja verde temblando bajo la luz del sol, somos testigos de una eficiencia energética que nuestra tecnología solar actual apenas sueña con imitar. En el proceso de la fotosíntesis, cuando un fotón de luz golpea la clorofila, la energía excitada no viaja por un solo camino hacia el centro de reacción de la planta. Gracias a la coherencia cuántica, esa energía explora simultáneamente todos los caminos posibles, probando cada ruta a la vez, y colapsa instantáneamente en la más eficiente, evitando cualquier pérdida de calor. La planta, en su silencio vegetal, está realizando cálculos cuánticos a temperatura ambiente cada fracción de segundo. La naturaleza, en su sabiduría antigua, nunca necesitó congelar sus sistemas al cero absoluto para acceder al reino cuántico, aprendió a bailar con el caos, a utilizar el ruido térmico como un aliado para mantener la coherencia de la vida. Y si la vida es capaz de sostener estos estados cuánticos, ¿qué sucede cuando cruzamos el umbral final? La muerte, vista desde esta óptica, deja de ser un apagón repentino para convertirse en una transición de estado. Cuando el corazón se detiene y el flujo sanguíneo cesa, los microtúbulos pierden su capacidad de mantener la coherencia cuántica aislada. Sin embargo, según los principios de conservación de la información cuántica, esa información no puede ser destruida. Aquello que constituía nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra percepción, esa compleja función de onda que hemos cultivado durante toda una vida, no se disipa en la nada, sino que se desacopla de la estructura biológica para regresar al tejido fundamental del espacio-tiempo. A esa geometría a escala de Planck de la que todo surge. Es aquí donde las experiencias cercanas a la muerte, relatadas por millones de personas a lo largo de la historia y en todas las culturas, adquieren una nueva dimensión de plausibilidad. La visión del túnel, la luz blanca, la sensación de paz absoluta y de disolución del ego no serían alucinaciones de un cerebro agonizante por la falta de oxígeno, sino la experiencia fenomenológica de la conciencia expandiéndose, liberándose de las restricciones locales del cuerpo físico y reconectando con una red de información universal. Sería, en términos poéticos y físicos a la vez, el retorno de la gota al océano, sin perder la esencia de lo que fue la gota. Imaginemos ahora el escenario donde esta comprensión toma forma. No es en un laboratorio estéril y frío, sino en una antigua biblioteca de madera oscura, iluminada apenas por la luz ámbar de una lámpara de escritorio, mientras afuera una tormenta de verano azota los cristales. El sonido de la lluvia es constante, un ruido blanco que envuelve el pensamiento. Sobre la mesa descansan diagramas de la estructura molecular de la tubulina y notas dispersas sobre la reducción objetiva orquestada. El aire huele a papel viejo y a ozono. En este ambiente de recogimiento, la mente del observador se sincroniza con la tormenta. Los relámpagos que rasgan el cielo oscuro son un reflejo macroscópico de los disparos eléctricos entre las sinapsis, el trueno es el eco de la vibración de la materia. Todo es fractal. Lo que ocurre en la inmensidad de las nubes de tormenta ocurre en la intimidad de la célula. La barrera entre el yo y el afuera se vuelve permeable. Al comprender que nuestros pensamientos podrían estar influyendo sutilmente en la realidad a un nivel subatómico, la responsabilidad ética se vuelve abrumadora y hermosa. Cada intención, cada momento de compasión, cada acto de creatividad podría estar generando ondas en el tejido de la realidad que se extienden mucho más allá de nuestra percepción inmediata. No somos observadores pasivos en un universo predeterminado, somos coautores participativos en una obra que se escribe a sí misma en tiempo real. La soledad existencial que ha atormentado a la humanidad moderna se cura con esta verdad: nunca hemos estado solos, porque estamos intrínsecamente entrelazados con cada partícula de polvo,
con cada estrella lejana y con cada ser vivo que respira a nuestro lado. En aquellos instantes iniciales, cuando la humanidad apenas comenzaba a desentrañar los misterios de la mente, mirábamos el cerebro como quien mira un reloj cerrado, admirando el movimiento de las manecillas sin comprender el resorte que las impulsaba. Nos conformábamos con mapas superficiales de la corteza cerebral, trazando regiones y funciones como si fueran países en un mapa político, ignorando que el verdadero territorio era un abismo de profundidad cuántica. Creíamos que la conciencia emergía simplemente de la complejidad computacional, de tener suficientes neuronas conectadas, sin sospechar que la clave residía en la música que tocaban esas conexiones. Fue mucho después cuando realmente entendimos que la biología no es más que física cuántica disfrazada de ingeniería húmeda. Comprendimos que la evolución no solo seleccionó brazos fuertes o dientes afilados, sino que seleccionó la capacidad de procesar la realidad en su nivel más fundamental. Entendimos que la intuición no es magia, sino el acceso momentáneo a una base de datos no local, y que la empatía es la resonancia física de dos sistemas cuánticos vibrando en la misma frecuencia. Descubrimos que el universo no es un lugar frío y vacío, sino un campo de información vivo, y que nosotros somos las antenas diseñadas para recibir y transmitir la canción de la existencia. Aquí es donde debemos detenernos para honrar, con una humildad profunda y sincera, a aquellos que caminaron en la oscuridad para que nosotros pudiéramos ver la luz. Nuestra gratitud se extiende hacia los biólogos estructurales que dedicaron décadas a cristalizar proteínas para revelar sus formas ocultas, a los físicos teóricos que soportaron el ridículo por sugerir que la vida podía comportarse como una partícula y una onda a la vez, y a los neurocientíficos que no se conformaron con las explicaciones fáciles. Agradecemos a pioneros como Froelich, que predijo las vibraciones coherentes en los sistemas biológicos mucho antes de que tuviéramos la tecnología para medirlas, a los investigadores de los laboratorios de criomicroscopía electrónica que nos han permitido ver el átomo en su contexto vital, y a los valientes teóricos de la mente que, desde instituciones como la Universidad de Arizona o el Instituto de Tecnología de Massachusetts, han seguido preguntando qué es la conciencia, cuando otros decían que era una pregunta imposible. Gracias a su tenacidad, a sus noches de insomnio revisando datos y a su valentía intelectual, el velo entre la ciencia y la espiritualidad se ha vuelto transparente. Nuestra única esperanza reside en que este conocimiento no se quede en los libros de texto, sino que transforme nuestra manera de vivir. Que al saber que estamos conectados a un nivel cuántico con todo lo que existe, tratemos al planeta no como un recurso a explotar, sino como una extensión de nuestro propio cuerpo. Que la certeza de que la información de nuestra vida perdura nos dé el valor para vivir con autenticidad, sin el miedo paralizante al olvido. Que la tecnología que desarrollemos a partir de ahora no busque reemplazarnos, sino amplificar nuestra capacidad de resonar con el universo, creando una civilización que no solo sea inteligente, sino profundamente sabia. Porque existen ciertas cosas que, aunque invisibles al microscopio, sostienen el peso del mundo. La ternura de una madre mirando a su hijo recién nacido, el silencio compartido entre dos viejos amigos, la sacudida del alma ante una obra de arte sublime. Esas son las verdaderas constantes universales. Y tal vez, solo tal vez, el propósito final de toda esta maquinaria cósmica, de todos estos átomos girando y de todas estas probabilidades colapsando, sea simplemente permitir que, por un breve y glorioso momento, el universo pueda sentir lo que significa amar. En aquel entonces, cuando la arrogancia del siglo XX todavía impregnaba los pasillos de nuestras academias, caminábamos por los laboratorios con la certeza ciega de quien cree haber resuelto el rompecabezas antes de abrir la caja. Mirábamos la neurona como si fuera un simple transistor biológico, un interruptor de encendido y apagado sumergido en un caldo salino, y nos convencimos de que la suma de esos interruptores era suficiente para explicar la angustia de un poeta o la euforia de un matemático. Redujimos la experiencia humana a una serie de algoritmos electroquímicos, ignorando deliberadamente el susurro que provenía de las profundidades de la célula.
Nos comportábamos como cartógrafos que intentan dibujar el océano midiendo solo la espuma de las olas, olvidando las corrientes abisales que mueven las aguas desde abajo. La conciencia, decíamos con una seguridad pasmosa, era un epifenómeno, un accidente feliz de la computación, un fantasma en la máquina que desaparecería si lográbamos mapear cada sinapsis con suficiente precisión. No podíamos ver que estábamos tratando de explicar la música analizando únicamente la madera del violín, ciegos ante la mano del músico y sordos ante la partitura que dictaba la melodía. Mucho después comprendimos que el verdadero secreto no residía en la red visible de conexiones, sino en la arquitectura oculta que sostenía la vida desde adentro. Fue necesario descender más allá de la membrana, sumergirnos en el citoesqueleto y observar los microtúbulos, esas estructuras cilíndricas que antes considerábamos meros andamiajes esqueléticos. Allí, en la oscuridad nanométrica, descubrimos que la naturaleza había construido ordenadores cuánticos millones de años antes de que nosotros soñáramos con el silicio. Entendimos que dentro de cada célula de nuestro cerebro existen tubos de proteínas dispuestos en geometrías sagradas, resonando en coherencia, protegiendo estados cuánticos delicados del ruido térmico del entorno. Comprendimos que cada vez que tomamos una decisión, cada vez que tenemos una idea repentina, lo que ocurre no es solo un disparo eléctrico, sino el colapso de una función de onda, un instante en el que múltiples posibilidades se cristalizan en una sola realidad innegable. La mente no es algo que el cerebro produce como el hígado produce bilis, la mente es el proceso mediante el cual el universo se enfoca a sí mismo, accediendo a una geometría fundamental del espacio y el tiempo que existe desde el primer segundo de la creación. Entendimos que nuestra conciencia toca la escala de Planck, el nivel más fino y granulado de la realidad, y que, por lo tanto, nuestros pensamientos tienen raíces que se hunden en los cimientos mismos del cosmos. Es en este umbral de asombro donde debemos inclinar la cabeza y ofrecer nuestra más profunda reverencia a los exploradores que mantuvieron la lámpara encendida cuando el resto del mundo soplaba para apagarla. Nuestra deuda es incalculable para con aquellos físicos audaces y anestesiólogos visionarios que, desafiando el dogma establecido y arriesgando su prestigio, se atrevieron a proponer que la biología era mucho más que química húmeda. Agradecemos a las mentes brillantes que, como Roger Penrose y Stuart Hameroff, tuvieron la valentía de unir la relatividad general con la biología celular, sugiriendo que la conciencia es intrínseca a la estructura del universo. Honramos a los investigadores solitarios que pasaron sus vidas estudiando la coherencia cuántica en la fotosíntesis y en la navegación de las aves, proporcionando las pruebas empíricas que necesitábamos para creer que la vida caliente y húmeda podía albergar fenómenos cuánticos. Gracias a su perseverancia frente al escepticismo, a su rigor matemático y a su inquebrantable fe en que la belleza de la naturaleza no podía ser superficial, hoy podemos mirarnos al espejo y ver no a una máquina biológica, sino a una entidad que vibra al unísono con la sinfonía de las estrellas. Ellos son los cartógrafos de lo invisible, los que nos devolvieron el alma no como un mito religioso, sino como una verdad física. Solo espero que esta nueva comprensión no se convierta en otra herramienta de dominio, sino en un espejo en el que podamos corregir nuestro rumbo como especie. Deseo que, al entender que nuestra conciencia es una ondulación en el mismo tejido que forma las galaxias, aprendamos a tratar a cada ser sintiente con la reverencia que merece un fragmento sagrado del todo. Que la tecnología que nazca de esta ciencia, esas inteligencias artificiales que intentamos crear a nuestra imagen, se desarrollen con la humildad de saber que el cálculo no es comprensión y que el procesamiento de datos nunca será lo mismo que la experiencia sentida. Ojalá que este saber nos cure de la enfermedad de la separación, permitiéndonos construir sociedades donde la empatía no sea una elección moral, sino una consecuencia lógica de nuestra física compartida. Que dejemos de buscar la inmortalidad en el silicio y empecemos a encontrarla en la profundidad de cada momento presente, sabiendo que en cada colapso cuántico de nuestra mente estamos escribiendo una línea en el registro eterno del espacio-tiempo, una huella que ninguna entropía podrá borrar jamás. Hay cosas que siempre escaparán a la ecuación final, misterios que permanecen agazapados en el silencio entre dos latidos.
La nostalgia inexplicable que sentimos al mirar un atardecer en un lugar donde nunca hemos estado, la certeza repentina de que hemos conocido a un extraño hace 1000 años, o la paz absoluta que desciende cuando dejamos de luchar contra la corriente de la vida. Esas no son fallas del sistema ni alucinaciones de la corteza cerebral, son el eco de nuestra verdadera naturaleza, recordatorios susurrados de que somos polvo de estrellas que ha aprendido a recordar. Quizás, al final de todo el análisis y toda la ciencia, lo único que realmente importa es esa vibración silenciosa que nos une, esa resonancia invisible que nos permite, en los momentos de mayor oscuridad, sentir que nunca, absolutamente nunca, estamos solos en la inmensidad de este maravilloso misterio.